Ser podcast. Hola, soy Marisol Rojas. Y yo, Emma Vallespinós. Esto es Cero Likes. Y hoy nos preguntamos si seguimos siendo Homo sapiens. Hola, soy María y no le doy like a no saber cómo va a ser todo esto dentro de muchos años. A veces tengo mucha curiosidad por saberlo, pero otras me imagino escenarios en los que, por ejemplo, no sé, haya gimnasios en los que entrenemos el cerebro porque la IA haya terminado haciendo todo por nosotros y nos hayamos vuelto súper torpes. Entonces me pregunto hacia dónde vamos como especie. En la cadena SER, Cero Likes. Con Marisol Rojas y Emma Vallespinós. Aunque es verdad que todos estos dibujos quedan muy bien, lo cierto es que tenían una función puramente práctica. Y es que se representaban estos monstruos en las zonas del mundo que eran peligrosas. Entre estas dos islas solo hay 35 kilómetros de distancia. Y aún así, en un lado solo vas a encontrar especies asiáticas, mientras que en el otro lado vas a encontrar Resulta que hace miles y miles de años de antigüedad, un neandertal que estaba en la región de Altai tenía una caries bastante profunda en un molar. En el primer Cero Likes nos preguntamos qué pasa para que cada vez nos cueste más concentrarnos, y hoy nos hacemos preguntas casi existenciales, como la que acabamos de escuchar. ¿Hacia dónde vamos como especie? Y para responder a esta pregunta necesitábamos un invitado de primera. Y Emma, creo que tenemos al mejor. Sí, hemos invitado a Juan Luis Arzuaga, doctor en Ciencias Biológicas, catedrático de Paleontología en la Universidad Complutense de Madrid y el divulgador científico más importante de nuestro país, que además acaba de publicar La Respuesta en la editorial Destino. Juan Luis Arzuaga, bienvenido a Cero Likes. Hola, pues estoy encantado de estar con vosotros. Nosotras también. Juan Luis, hay una empresa que hizo una simulación de cómo podría evolucionar nuestro cuerpo por un uso muy prolongado del móvil. La verdad es que daba grima, manos en garra, joroba, cuello encogido. No sé si tú llegaste a ver esa imagen porque se hizo un poco viral. ¿Esto tiene alguna lógica científica? Sí, pero es errónea. De hecho, lo utilizo en clase para explicar cómo funciona la evolución. La evolución no funciona de esa manera. Eso es lo que creía un evolucionista anterior a Darwin que se llama Lamarck. Técnicamente se dice que la información va de los genes al cuerpo, no del cuerpo a los genes. O sea que nada de lo que tú hagas en contra o al revés de lo que parece de sentido común influye, modifica tus genes. Tus genes no se enteran. De hecho, tus genes son paleolíticos. Así que lo que tienes que preguntarte es que entre comillas, qué piensan los genes de cualquier cosa que se te ocurra, teniendo en cuenta que ellos todavía viven en la edad de las cavernas, ¿no? O sea que nada de lo que hagamos va a cambiar nuestros genes. Eso para empezar. Y luego, en segundo lugar, que yo no es eso lo que veo en la sociedad. Yo lo que veo al revés, es un culto al cuerpo, pero el cuerpo clásico. Y a veces me preguntan que si llevaremos en la cabeza cables o antenas en el futuro. Y yo siempre digo que hasta donde yo sé, la gente va a que le trasplanten pelo en la cabeza. Nadie quiere que le pongan una antena. Es decir, que ni lo que hagamos va a modificar nuestros genes de la edad de las cavernas, ni veo yo que la gente lo que quiera es tener ese aspecto. Más bien van al gimnasio a hacer sentadillas. O sea que yo veo una cosa muy del paleolítico en el personal. Juan Luis, decías que nuestros genes siguen siendo neolíticos, pero también paleolíticos. Pero escribes también que el sentido común es el peor enemigo de la especie. Así que vamos a fantasear un poco, ¿no? Veíamos que esto de mano en garra y demás no te convencía, que es completamente erróneo, pero ¿qué otras adaptaciones biológicas podría provocar nuestro uso de la tecnología? Ninguna. ¿O cómo seremos dentro de millones de años? ¿Habrá algún cambio? Si preguntas a la gente que cómo quiere, pues te van a contestar que quieren tener un cuerpo como el que intentan conseguir en el gimnasio. Y esto tiene más interés biológico del que parece, porque no solo existe la selección natural que nos adapta a los ecosistemas, es decir, que es ecológica, nos permite sobrevivir, ¿no? Sino que también tenemos una cosa que se llama la selección, o a Darwin se le ocurrió otro mecanismo, otro motor de la evolución, que es la selección, que se llama sexual. No solamente hay que vivir, sobrevivir, sino que también hay que reproducirse, ¿no? Entonces, en relación con la reproducción, pues aparecen lo que se llaman los caracteres sexuales secundarios, que no son los órganos genitales, sino que son todo aquello que diferencia en las diferentes
diferentes especies a los machos de las hembras, ¿no? Eso también es una fuerza de selección y también ha operado en nosotros y por eso somos distintos. Quiero decir que la biología yo creo que aquí manda. La gente lo que quiere es estar estupenda físicamente, ¿no? Otra cuestión diferente es en cuanto a nuestras capacidades, ¿no? Y si pudiéramos cambiarla. Y este es un debate filosófico y político, ideológico, diría yo, muy antiguo. En los años 50, cuando se empezaba a vislumbrar que la genética se iba a desarrollar, que vamos a poder manipular nuestro genoma, se empezó a decir, los científicos empezaron a decir que hasta ahora la evolución humana había sido el resultado o había estado controlada por fuerzas naturales, por fuerzas brutas, y que ya era hora de que el propio ser humano tomase las riendas de su propia evolución para producir un humano mejor. O sea, no dejárselo a la naturaleza, sino hacerlo nosotros mismos. El problema es que se entiende por mejor. Ellos pensaban más cooperativo, más tolerante, ¿no? Pero cada uno tiene su idea de que es mejor, ¿no? Excepto algunos que pensamos que no hay un humano mejor y nos oponemos a esto. Que ahora es curioso, pero se ha vuelto a repetir este discurso, y se ha vuelto a repetir porque ahora ya por fin sí tenemos la capacidad de modificar nuestro genoma. No es una posibilidad de futuro. De hecho, lo estamos haciendo. Lo hacemos con los tomates y con las vacas, pero lo estamos haciendo, ¿no? Ya lo hacíamos antes, pero por un procedimiento diferente de selección puramente. Ahora podemos ya modificar genéticamente cualquier especie para producir vegetales o animales que sean más rentables, por ejemplo, simplemente, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no hacerlo con el ser humano? Y yo me opongo, porque yo pienso que así como tengo un ideal de tomate, no tengo un ideal de ser humano. Y yo creo que nadie debería tener un ideal de ser humano, ninguna persona normal. Porque estamos hablando de nuestros hijos. La gente dice la especie humana, pero no, la especie humana son nuestros hijos, la siguiente generación. Entonces yo no tengo un ideal de hijo. Entonces yo espero que eso no ocurra. Podría ocurrir, pero sería una distopía para mí. De hecho, Harari y otros autores dicen que eso será inevitable y es deseable, porque de otro modo las máquinas nos superarán y demás, y la única forma de poder competir con ellas es pues de modificar genéticamente al ser humano para que sea más inteligente. Entonces leo algunos colegas que dicen que los que no quieran modificarse genéticamente pues vivirán en un parque nacional, en unos parques naturales. Entonces yo, para chinchar, ¿no? Y para, en fin, para contestar desde el humor, con humor, a ese engendro mental, yo suelo decir pues que a mí me encantaría hacer un parque natural. Imagínate que por no querer modificarme me confinan a una reserva en una playa paradisíaca, un parque natural donde me alimentan con alimentos naturales y vivo allí tranquilamente como no sé, como representante de la especie anterior a la modificación genética, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de malo el Parque Nacional? Entonces yo lo que digo es, lo que tenemos que hacer es hacer del planeta un lugar paradisíaco. Y Juan Luis, uno de los grandes temas ahora mismo es la inteligencia artificial. Cualquiera podría pensar que un paleontólogo está en el bando de los catastrofistas, ¿no? De los que dicen, madre mía, esto acabará con nosotros, pero tú no estás en contra. Cuéntanos un poco el porqué. Bueno, es que no nos queda más remedio que contar con la inteligencia artificial. Bueno, para la ciencia es una bendición, para empezar. Empiezo por decir que va a producir grandes cambios en el mercado laboral. Eso para empezar. Eso seguro. Y eso va a producir, claro, y produce preocupación, ¿no? Lógicamente, porque todos nos vemos obligados a cambiar. Yo me pregunto cómo será la docencia de un profesor universitario en el futuro. Y si toda la universidad será online, por ejemplo. Es decir, si sobraremos los profesores, o cuál será nuestro rol. Pero también me pregunto cómo será un museo del siglo XXI. Porque a lo mejor el museo lo tienes en casa. A lo mejor puedes, con unas gafas de realidad virtual, no tienes la necesidad de desplazarte y puedes tener una experiencia inmersiva. O sea que cada uno en su sector se pregunta qué va a ocurrir cuando la inteligencia artificial haga su trabajo.
Y eso es una cosa que tenemos que decidir, pues es una decisión política, en el mejor sentido de la palabra, en el sentido griego de la palabra. O sea, la ciudadanía tiene que decidirlo, ¿no? Pero esa es mi preocupación. Pero que la inteligencia artificial se vaya a tomar el control, eso me parece absurdo. O sea, eso no va a ocurrir de ninguna de las formas y no solamente eso, sino que necesitamos la inteligencia artificial en ciencia. Porque ahora empezamos, la ciencia está en un momento como de bisagra. Hasta ahora hemos hecho análisis es de construcción. Análisis significa literalmente trocear. Hemos cogido un organismo, el humano, por ejemplo, y hemos ido dividiéndolo en sistemas, órganos, células, ¿no? De manera que lo que hacemos es estudiar cada vez cosas más pequeñas. Estudiamos los elementos que forman, bueno, pues lo que existe, el mundo en el que vivimos, animal, mineral, lo que sea, ¿no? Entonces, el trabajo es y lo hemos hecho muy bien, ya sabemos cuál es la composición de la atmósfera, ya sabemos de qué están hechos las rocas, ahora toca estudiar los sistemas complejos. Es decir, ahora empieza la era de la ciencia de la complejidad. Ahora queremos saber cómo funciona un sistema, cómo funciona un cuerpo, cómo funciona la economía, cómo funciona una célula, que es importantísimo para prevenir. Es decir, que ahora empieza una nueva era de la ciencia. Lo mejor de la ciencia está por llegar. O sea, ahora empieza lo mejor de la ciencia. Lo mejor de la ciencia consiste en entender cómo funcionan los sistemas, no en desmontarlo. O sea, no coger el juguete como hacen los niños y desmontarlo para ver de qué está hecho, sino cómo todas esas piezas que ya conocemos funcionan coordinadamente, ¿no? Entonces, ahora empieza lo mejor de la ciencia. O sea, para un científico esto es lo mejor. Y ese trabajo de la ciencia de lo complejo solamente se puede hacer con la ayuda de las máquinas porque requiere muchísimos cálculos, porque los sistemas complejos tienen muchas interacciones. Eso es lo que los hace, aparentemente nos parecen imprevisibles, porque el número de interacciones posibles y cambiantes supera nuestra capacidad de cálculo en tiempo real, ¿no? Y por eso no somos capaces de abordarlos solos con nuestro cerebro. Y ahora eso lo van a hacer las máquinas y van a gestionar, pues, desde el agua que llega a los domicilios hasta, pues no sé, el tráfico urbano, cualquier cosa. Eso para un científico es una bendición. No se van a convertir en nuestros dueños. Puede que haya algunos humanos que controlen. O sea, aquí tenemos un problema político, esencialmente. No lo desviemos hacia la vertiente, digamos, novelística de la... el imperio de las máquinas, que eso es muy literario, si quiere, muy la ciencia ficción, pero atención, que el problema no es ese. Decías que esto es una bendición para los científicos. Lo que pasa es que ahora también es cierto que podemos delegar en la inteligencia artificial cuestiones que antes o hacíamos nosotros o aspirábamos a hacer nosotros. Te pongo un ejemplo muy de andar por casa. Gente que se hace el menú semanal preguntándole a la IA. Por ejemplo, ¿existe el riesgo de que involucionemos de alguna manera por empezar a delegar cosas que antes éramos capaces de hacer? Bueno, antes delegábamos en Arguiñano, ¿no? No, digo que es una bendición porque, mira, te pongo un ejemplo. En el año 2000 se publicó por primera vez el primer borrador, era un borrador, pero bueno, del genoma humano. Fue un proyecto en el que se hizo una inversión económica brutal. Yo recuerdo aquellos tiempos en los que nosotros trabajábamos con ADN antiguo, con ADN fósil, y entonces teníamos secuencias que llamábamos ultracortas, de, no sé, 20 pares de bases, 25 pares de bases. El problema es que el genoma tiene 3.000 millones de pares de bases. Entonces, claro, es como si tú te dan un libro, el Quijote, o una biblioteca entera, y te lo dan en trocitos de una línea, de media línea, y te dicen, ahora reconstruye... Y eso era lo que hacíamos. Cogíamos los trocitos y los íbamos ensamblando, ¿no? Ahora, eso que costó tanto dinero y tanto esfuerzo y tantos científicos cooperando, se hace en un día. Secuencian tu genoma en un día y por un precio módico.
Quiero decir, porque lo hacen las máquinas. Benditas sean, quiero decir, nosotros de momento seguimos teniendo trabajo los científicos, porque ahora han surgido otras preguntas, claro. Seguimos teniendo trabajo y nos ha liberado la inteligencia artificial de un trabajo penoso. La gente no sabe que había mucha gente haciendo el equivalente al trabajo de un obrero, pero intelectual, haciendo cuentas, haciendo contabilidad, haciendo números, haciendo cálculos, auténticos ordenadores humanos. Había muchísima gente que hacía ese trabajo pesado. Nosotros, los que intentamos recomponer el genoma de un fósil o de una especie viviente a partir de todo aquel proyecto original, ¿no? Y ahora lo hacen las máquinas. Pues estamos encantados. Ese no es el problema. El problema es político en el mejor sentido de la palabra, y de eso no oigo hablar. Pues Juan Luis Arzuaga, muchísimas gracias por estar en Cero Likes. Bueno, espero que os haya parecido estas reflexiones, por lo menos originales. Y pertinentes. Sí, Un abrazo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Y un recordatorio para los oyentes: si buscan una lectura interesante, La respuesta de Juan Luis Arzuaga en la editorial Destino. Si te duele aquí, es una metatarsalgia. Si te duele aquí, haces ejercicios para tu tendinitis y no mejora. si te duele por esta zona al hacer este movimiento, mira esto. Lo estás haciendo mal si te has dado un golpe y llevas un buen rato con una bolsa de hielo. Con Arzuaga hemos mirado a largo plazo, pero vamos al presente inmediato, a cómo la postura que tenemos cuando utilizamos el móvil provoca molestias que antes no teníamos. Julio Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Julio es fisioterapeuta. ¿Tú has notado que ahora tienes que atender a personas con molestias provocadas por un uso excesivo del móvil? Sé que hay molestias asociadas al móvil, pero no es habitual en la población. Es decir, encontrar una causalidad directa al móvil es difícil. Sí se da en casos, vamos a decir, extremos. Gente pues que tenga una adicción brutal. Pero claro, a lo mejor el problema no está en la mano, está en otro sitio. En otro sitio, no hay que llamar a otro especialista. Exacto. Sí que notamos que en el día a día, cuando tienes un uso prolongado del móvil, sí que notas quizá, ¿no?, ciertas molestias, como en las cervicales, en el túnel carpiano. Exacto, cuéntanos un poco. Claro, esa es la historia. O sea, la mano se posiciona en una zona determinada y en este caso el móvil delante de los ojos, ¿vale? Tenemos que verlo. ¿Quién posiciona eso? Pues desde el hombro al codo, ¿vale?, a la mano. Hay una serie de cadenas cinéticas que se dice, o sea, una serie de elementos dentro de esa cadena que a ti te permiten que tú estés viendo tu móvil y manejar tu móvil. Teclear, hacer el scroll, hacer lo que quieras, ¿vale? Posiblemente la posición mantenida en esas estructuras sí sea más responsable de sintomatología que puede incluso alcanzar la mano. Tú has puesto el ejemplo, el síndrome del túnel carpiano es el ejemplo más claro y más habitual. De hecho, es la patología más común periférica, por atrapamiento periférico dentro del aparato locomotor. Descríbenos cómo es esa molestia para que los oyentes puedan identificar si eso les pasa a ellos. Normalmente el entumecimiento, ¿vale? La sensación de una mano dormida, a veces incluso ya en estadios más avanzados con pérdidas de fuerza, ¿vale? Pero eso ya es una situación un poco irreversible, ¿vale? Lo habitual, manos dormidas, incluso por la noche, que la gente tiene que sacudir su mano, ¿vale?, porque se le queda dormida por una postura determinada. Eso ya son indicios de que algo está pasando ahí. Cuando vas a un fisio siempre te dice, ¿no?, pasas 8 horas en la oficina, pues sobre todo si estás con una pantalla tienes que hacer ciertas cosas, ¿no? Situártela de cierta manera, irte levantando, la postura, no cruzar piernas. Consejos para las personas que usan muchas horas el móvil de parte de un fisioterapeuta, ¿cuáles serían? El cambio de posición habitual, ¿vale? Lo que nos mata, Arzuaga lo dice, los grandes inventos que nos han matado es el azúcar y la silla, porque pasamos mucho tiempo parados. Si todos programásemos cada X tiempo, 20 minutos, una pequeña pausa, un cambio de actividad, me pongo de pie, muevo brazos, me muevo en general, eso no pasaría seguramente. Porque el problema que tenemos hoy es una sobreexposición. Ordenador, móvil, tablet, ebook. Ese es el problema, la sobreexposición y el tiempo de sobreexposición. ¿Podemos añadir algo al móvil? Por ejemplo, estos anillos que hay para colocarlo distinto, ¿alguna cosa así? Claro, todo lo que deje de soportar ese peso, ¿vale?, o que te invite a cambiar de posición,
va a ser beneficioso. Y el cuello, por ejemplo, a la hora de mirar la pantalla, habría que elevar el móvil, igual que hemos aprendido a cómo ponernos, a cómo colocarnos la pantalla en el ordenador. Debería de haber ese tipo de cosas. Si echas un vistazo al transporte público y miras las posiciones de la gente, todo el mundo mira su móvil. ¿Qué ocurre? Una vez más, el tiempo que transcurre con la cabeza ahí colgada, adelantada, eso es un problema. Porque hay tejidos que necesitan movimiento y nutrición. Si paso mucho tiempo ahí, esa nutrición no llega. Me voy a quejar, voy a superar mis límites. Y cuando supero mis límites, ahí está el dolor. No voy a quejarme o mi cuerpo llama la atención en forma de dolor, de queja. ¿Dónde? Pues donde lo sienta como tal. Claro, porque aquí estamos hablando no de lesiones, tampoco de molestias. ¿Esto técnicamente qué es? ¿Cómo se llama? Serían síndromes de sobreuso. Es decir, yo utilizo algo y tengo, digamos, un uso frecuente de ese algo. Si me paso utilizando eso, puede que tenga un problema. Si dejo de utilizarlo, también podría tener un problema, por inmovilización, vamos a decirlo así. Pero siempre hay un límite. Explícanos, por ejemplo, 3 consejos, 3 tips, 3 estiramientos que podemos hacer después de unas sesiones maratonianas de scroll. Mira, decir sí, no, me da igual, ¿vale? Con la cabeza. Físicamente, no verbalmente, encogernos de hombros, decir sí, no, sería suficiente. Hay cambios de posición, te vas a los 2 extremos que tienen tanto tus cinturas escapulares, que es por donde pasan los nervios, como de donde salen los nervios, que es el cuello, ¿vale? Con lo cual ya tendrías ahí un movimiento. Y de la mano, mover la mano, ¿vale? Abrir, cerrar, pronosupinar, hacer 5 lobitos, ¿vale? De cuando en cuando. ¿Cómo se llama eso, dices? El 5 lobitos. ¿Y lo otro? ¿Vale? Abrir y cerrar la mano. Pronosupinar, ¿vale? Nos lo vamos a apuntar, el verbo pronosupinar. Y estas molestias van y vienen, ¿no? No existe en ningún caso el riesgo de que eso se cronifique. Bueno, sí pueden llegar. Puede haber patología que, repito, causal correlación, pero sí puede haber patología que incluso necesite de una intervención quirúrgica. Hay una cosa que se llama dedos en gatillo, ¿vale? El tendón, por un sobreuso, se llama dedo de tecleado, ¿vale? O dedo de WhatsApp, ¿vale? En el caso del pulgar, los extensores del pulgar, en el propio tendón se forma una especie de nudo. Ese nudo tiene que atravesar una polea, es decir, un túnel. Si ese nudo es muy grande y no le da espacio a ese túnel, se queda atascado. Entonces el paciente puede que note que el dedo por las mañanas no lo puede mover. Y hay veces que eso necesita una intervención quirúrgica. ¿Acabaremos con chepa? Vamos a acabar todos con chepa. Si veis algún abuelo sin chepa, ¿vale? Una cosa es como el cambio climático. El cambio climático existe, pero lo aceleramos. Pues es lo mismo. Tú puedes acelerar ese cambio de postura si tú pasas demasiadas horas sobreexpuesto, ¿vale? Entonces, si no hay ninguna actividad que contrarreste esto, no haces ejercicio que te lleve a una postura más erguida, pues estamos en las mismas. ¿Hay manera de darse cuenta de si uno está echando chepa? O sea, tú a lo mejor lo estás percibiendo y estás diciendo, uy, estas dos ya están. Pero quiero decir, a nivel usuario, ¿cómo nos damos cuenta? Hay que mirar a los papis y a las mamis, ¿vale? Digamos, nuestro esqueleto axial hay una componente genética muy importante. A nivel periférico, la epigenética, o sea, lo que condiciona es muchas veces el estímulo. Pero en tu esqueleto axial, tu columna, depende muchas veces de cómo tenga la columna tu papi o tu mami. Entonces, la herencia es una parte. Pero claro, no le pongas encima de la herencia mochilas. Entonces, cuando tú lo has dicho, lo habéis dicho, las molestias. Cuando hay molestias que empiezan a ser demasiado repetitivas y demás, igual deberías de darle una vuelta, ¿vale? Yo pienso, dices, mirad a los padres, esto es una cosa, y luego nuestra generación, pues quizá empezamos a usar el móvil de manera intensiva a cierta edad. ¿Qué pasa con los críos que habrán estado desde los 3 años con una pantallita? Fíjate, no sé si será una cuestión de postura o a otro nivel. ¿Qué pasa con los ojos? ¿Qué pasa con la destreza o la coordinación entre manos, ojos? ¿Vale? ¿Qué pasa con toda la cintura, toda la cadena que decíamos, ¿no? Codo, hombro, que está diseñada evolutivamente para algo y de repente hemos dejado de hacer eso. O sea, que igual a corto plazo nos vamos a quejar, pero en el medio y largo plazo habrá otro tipo de quejas. Pero son procesos tan lentos que igual estos niños, estas generaciones, hasta dentro de 40 años, no sabemos, o 20 años, no sabemos el efecto que tiene, porque tampoco se va a investigar, ¿vale? No, a lo mejor no tiene un impacto tan grande a nivel social como para tener que investigarlo. Pues Julio Hernández, muchísimas gracias por estos consejos. Repítenos el verbo.
¿Cuál? ¿El de pronosupinar? Pronosupinar. Pues nos vamos a pronosupinar y muchísimas gracias por haber venido a Cero Likes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Gracias. Cero Likes, con Marisol Rojas y Emma Vallespinós. Lo dejamos aquí y antes de empezar a pronosupinar, como nos aconsejaba el fisio, dadnos un like. Y si queréis compartir este programa, recordad que nos encontráis en la app de la SER y en las principales plataformas de audio. Os esperamos la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.